Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, es para nosotros un honor, un placer estar con ustedes una vez más. Llegamos al cierre de la lección número 7 que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Alto privilegio, de verdad, para la producción de Radio Amanecer en Estudio, el haber compartido con ustedes durante toda la semana un tema de tanto interés, instruyendo a los discípulos en su primera parte, y el pasaje de la Biblia que nos acompañó durante todo este trayecto en Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ha sido de gran bendición este tema. Saludamos en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros haciendo los comentarios a esta lección. Pastor, que nuestro Señor le guarde siempre. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo Pastor Juan Francisco Scroggins Wadner. Dios le siga iluminando y guiando junto a su esposa y los demás compañeros y familiares. Es un placer seguir adelante en esta obra tan sagrada, tan importante que Dios nos ha entregado para seguir predicando el Evangelio. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas de la iglesia que están muy pendientes siempre a esta serie de estudios cada día, cada semana, cada trimestre. Están unidos con nosotros. Así que enviamos un saludo especialmente a todas las personas que moran en Samaná, pastor, tanto en Las Terrenas, en El Limón y en Agua Sabrosa. Ahí estamos dando la campaña de Misión Caleb este año 2024 y hay varias personas, pastor, que le conocen, le mandan un saludo especial, gente que son amigos de la comunidad. Ahí no hay iglesia adventista, pero las personas escuchan la radio y le mandan saludo a usted, a todo el equipo, Susana, a Mayra y a todo el equipo de Radio Amanecer. Muchísimas gracias, estamos recibiendo con mucha alegría. Para nosotros es un honor, una honra saber que en ese lugar pues está escuchando Radio Amanecer, que las bendiciones del Dios Todopoderoso, y ya estamos recibiendo con mucho agrado ese saludo. Bendiciones. En este momento estamos dando paso a lo que sería el resumen de nuestra lección número 7, instruyendo a los discípulos. Queremos invitarte para que tomes una actitud de oración y nos acompañes elevando tu mente, tu pensamiento al cielo. Buen Dios y Padre eterno, en este momento queremos invocar tu nombre en señal de agradecimiento y de manera mucho más especial para rogarte que en este día nos puedas acompañar a través de la iluminación del Espíritu Santo, para que todos aquellos puntos, énfasis, conceptos que hemos aprendido, que puedan estar frescos en nuestras mentes, lo podamos compartir una vez más con nuestros hermanos y que puedan ser afianzados y confirmados en nuestra mente por siempre. Gracias por este privilegio, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, esta semana pues estamos haciendo un fuerte énfasis en una especie de cronograma que tenía nuestro Señor Jesucristo, y cuando uno lee los evangelios y el evangelio de Marcos se da cuenta que hay una estructura. Cuando Jesús se identifica como el Salvador del mundo, que empieza su ministerio, llamó a los discípulos, les estuvo dando instrucciones, les enseñó, y hubo un momento en que habló claramente a sus seguidores, especialmente a los discípulos, que iba a llegar un momento en que iba a entregar su vida por los demás y que tomaría una cruz y sería levantado allí para salvación de los seres humanos. Y eso lo hizo insistentemente porque sabía que los discípulos necesitaban escuchar este tipo de instrucción. Y en esta semana pues estuvimos analizando parte de esas instrucciones que Jesús dio a sus seguidores, a sus discípulos. Y el texto de la Biblia de esta semana
nos hace un fuerte énfasis en lo que Cristo esperaba de ellos y de lo que espera para nosotros en este tiempo, cuando dice: luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué usted podría recordar de esa parte introductoria, especialmente cuando estamos haciendo el comentario de Marcos 8:34, que fue el texto a memorizar? Como ustedes entenderán, en el capítulo 8, versículos 31 hasta el versículo 34, que es nuestra lectura bíblica durante la semana, encontraremos que dice: luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El contexto de esta declaración presenta a un Jesús que está dando las explicaciones del lugar con claridad de lo que sucedería con él. Dice el texto que moriría, que padecería mucho, que sería desechado, todo lo que le acontecería sin ninguna ambigüedad, sin ocultar nada. Jesús ahora les explica claramente lo que le sucedería. Es ahí cuando entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. De una manera que el mismo Pedro, mirando y viendo de una u otra manera que no, que tal cosa no te acontezca. Es ahí entonces cuando Jesús viene y se dirige a quienes, a todos los demás, tanto Pedro, los demás discípulos y los que estaban con ellos, que también seguían a Jesús. Y es ahí cuando el Señor le dice: miren, el que quiere venir en pos de mí, el que me quiere seguir a mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que no sea su voluntad, sino realmente que sea lo que el Padre quiere, lo que yo quiero, lo que está escrito de mí, lo que se va a cumplir. Porque impedir que Jesús vaya o muera o tome el lugar por cada uno de nosotros muriendo, significa que el plan de salvación no se llevaría a cabo. Pero la voluntad humana era diferente en este caso, porque el interés que tenían era otro interés. Esas luchas por ser el primero, por quién tendría el puesto, y la manera como se involucraron en algunas cosas no era como si viesen a el Mesías como enviado de Dios, sino como un libertador, un general, un político, un militar que venía a hacer la guerra contra el gobierno de turno. Pienso que esa puntualización es muy importante porque Jesús, en una ocasión, cuando uno de sus discípulos, de los que querían seguirle, dijo: Señor, te seguiré. Y Jesús le dijo: bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde ni siquiera recostar su cabeza, para dar a entender que la propuesta que le hacía a sus seguidores no eran la propuesta de un Mesías a la usanza del mundo conocido, donde debía enfatizarse eso. El que quiera seguir a Cristo, recuerde que la proyección es un reino de los cielos y que las cosas que mueve al ser humano en este mundo y que va en contra de los intereses celestiales, eso significa negarse a uno mismo, y es lo que Cristo trataba de enfatizar en la mente de aquellos seguidores. Por eso, luego le dice: tome su cruz y sígame. Ese término, tome su cruz, debió hacer un fuerte énfasis en la mente de los judíos y de los seguidores de Cristo, de lo que significa morir en una cruz. Y todos sabemos y hemos hablado en esta semana cuál era la trascendencia de morir en una cruz. Era maldito todo el que era colgado en un madero. De hecho, para el judío era eso. Por eso romano, querían que Jesús muriera en la cruz, claro, para que no resucite, para que no haya nada que se cumpla de lo que él dijo. Claro, por eso el romano castigaba en una forma bárbara, terrible, a los que eran condenados en una cruz, pero mayor era, aparte de lo difícil que era crucificar a una gente con el dolor que infringía el romano, pues se añadía esa parte al judío para decir que el que moría en esa cruz no tenía perdón ni en esta tierra ni en la venidera. Y entonces
Esa declaración de Jesús trasciende y que los discípulos debieron entender a la perfección, porque ya Jesús había establecido las bases de su reino, pero ellos estaban empeñados en otras cosas, pensando en el poder, en quién sería el primero, y es ahí cuando Jesús les dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas predicciones de Jesucristo acerca de la cruz, su sufrimiento, su muerte, su entrega, es lo que daría la base suficiente para que el cristianismo despegara de una manera a todos los lugares, porque sería lo que uniría a los discípulos, aunque no llevándose de Cristo, no enfatizando en Cristo, no siguiendo las ordenanzas de Cristo. Cada uno huye y abandonan al Maestro. Pero una vez se cumple todo lo que Jesús dijo de sí, la manera como acontece, los discípulos, cuando Jesús reaparece en escena, entonces confirman que todo lo que él dijo se cumplió y que era así. A partir de ese momento, entonces, ese llamado a predicar el evangelio sería lo que le daría la valentía. Y se les recibe y se les da la promesa que Jesús mismo es el que la plantea. Él le dice: no se vayan de Jerusalén sin antes ser investido con el poder de lo alto. Pero bueno, ya eso es otra parte de otro estudio, pero ya viendo el énfasis de lo que significa negarse a sí mismo, es no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Es obedecer al Señor, es hacerle caso a lo que ya está escrito, que dice la palabra de Dios, para poder guiarnos cada momento y cada etapa de nuestra vida, como cristianos, como personas, como iglesia, como una entidad que sigue a Cristo por donde quiera que Él manda. Porque negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, implica que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Significa que ahora entonces yo no me dejo guiar por todo lo que yo pretendo y quiero, sino más bien con lo que el Señor quiere reproducir en mi vida. Estuvimos un momento en esta semana estudiando un punto muy importante, donde hablábamos haciendo énfasis en el tema, viendo claramente. Allí vemos la curación de un ciego. Y conforme a lo que hemos estudiado en esta semana, Pastor Machuca, el método extraordinario que aquí Cristo utiliza, donde a ese ciego lo curó también con el elemento saliva, para dar a demostrar que, siendo él el Hijo de Dios, primogénito de Dios, tenía, conforme a la costumbre o los elementos culturales de aquella época, que él tenía toda la autoridad del cielo, siendo el primogénito del Padre. Y entonces, cuando hizo ese milagro y comunica al ciego que se quedara callado, pues el ciego no podía hacerlo, y empezó a comunicar que ahí estaba el Hijo de Dios. Eso nos llevó rápidamente, Pastor Machuca y amigos oyentes, cuando Jesús finalizó este milagro, que se reunió de nuevo con sus discípulos, surgió una gran pregunta, y Jesús quería saber qué opinión tenían los discípulos acerca de él, y escuchó pacientemente la respuesta de los discípulos. ¿Y qué fue lo que aconteció allí? ¿Qué decían los discípulos acerca del comentario que había en torno a la persona de Cristo Jesús? Bueno, en esta parte es importante que veamos que ya Jesús les habla de una manera muy clara. Y esta pregunta y la misma respuesta que se recibe es de entenderse desde una manera, desde una perspectiva, que el Señor quiere que ellos estén bien seguros de quién es Él. Por eso Jesús, al preguntarle, lo que intenta es que salga de su mente cualquier otra idea. Si es un maestro, si es uno de los profetas, si es Juan el Bautista que resucitó, cualquier otra cosa que andara por ahí, que se estuviese comentando, ahora quedaría confirmada. Porque el mismo Pedro es el que dice: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, encontrar esta reafirmación, encontrar estas declaraciones y la manera como el mismo Cristo ahora le habla claramente, les presenta todo lo que le acontecería, todo lo que pasaría en su vida, es entonces esto lo que debe llevarlos a reafirmar y a confirmar su fe. Por eso entonces es necesario que se evalúe el costo del discipulado. Cuando Jesús les habló todo, les explicó todo, ahí es cuando ustedes notan cómo Pedro interviene y lo toma aparte para que él
para que él, no, dice el texto que empezó a reconvenirlo, que empezó a decirle, no, maestro, tal cosa no te acontezca. Pero es en ese momento cuando el Señor Jesucristo lo toma y llama a los demás y empieza a decirles las palabras categóricas que aparecen en el versículo que utilizamos para memorizar. Es importante que veamos que previamente vamos a encontrar a un Jesús diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, Pedro, al querer intervenir, al querer impedir o hacer que Jesús cambie de parecer en relación con esto que ya había dicho previamente, de su sufrimiento, del rechazo y de su muerte, Pedro literalmente en ese momento estaba poseído por el enemigo, y es a ese enemigo, a Satanás, que Jesús reprende con este momento clave y puntual. Quiere decir que no fue al mismo Pedro. Jesús veía más allá. Claro, estaba viendo ahí un tipo de posesión demoníaca en ese momento. Exacto, cómo había una posesión demoníaca en la mente de Pedro. Y las expresiones que recuerdo que estamos ilustrando, yo le hice una preguntita ahí, que usted me dio un poquito de vuelta. Y entonces, cuando estamos hablando de la amistad, a quien usted considera un amigo, le dice, yo tengo que ir a tal parte y voy a morir, pues uno reacciona normalmente porque quiere cuidar al amigo, pero más allá de esa declaración de cuidar al amigo, quien estaba hablando ahí era el mismo Satanás, utilizando como instrumento a este pobrecito discípulo llamado Pedro, y ese mismo que le había declarado, como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora lo vemos allí impidiendo que cumpla con la voluntad de Cristo. Pero reiteramos una vez más, no fueron palabras duras al mismo Pedro, sino a quien estaba hablando a través de Pedro, porque Jesús tenía una misión, y esa misión era morir en la cruz del Calvario para darle esperanza de redención a todos los seres humanos. Los seguidores de Jesús están llamados a tener un mismo objetivo en relación con lo que Él tiene: tomar su cruz y seguirlo. La crucifixión era un método que ya nosotros sabemos, hemos escuchado, hemos visto explicaciones detalladas en lo que esto significaba. Una persona que iba a la cruz, por eso Pedro ahora está concentrado en eso ahora, dice no, porque él sabe que las implicaciones de ser crucificado significaría ser maldito, no tener garantía más de resurrección. Y Jesús se hizo maldición por nosotros, se hizo maldición por nosotros al tomar nuestro lugar en la cruz. Qué contraste, ganar el mundo entero pero renunciar a la vida eterna. Carece de sentido, así como también el misionero Jim Elliot lo explicó en el diario personal el 28 de octubre del año 1449. Él dijo, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que puede perder. Tremenda declaración. ¿Qué dice Jim Elliot? No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Es una declaración que a nosotros ahora, viendo cómo necesitamos entregarnos a Jesús, cómo debemos ser usados por el poder del Espíritu Santo para cumplir esta obra en este tiempo, necesitamos reflexionar seriamente, porque el discipulado tiene un costo, tiene un precio que debemos seguir. Con esto en mente, pues estamos presentando un tema de mucho interés que descubre realmente las intenciones que tenían los discípulos al seguir a Jesucristo. Una intención de gloria, de discutirse entre ellos de quién sería el mayor. De ahí el énfasis, y qué bueno resulta que Cristo tratara de enfocar a sus seguidores hacia la cruz que Él iba a tomar, y que sus seguidores también debían tomarlo en un sentido. Humillarse, tomar la cruz de Cristo, prepararse como líderes para seguir adelante con la obra que Dios había encomendado. Pero cuán lejos estaban los discípulos de pensar en eso, porque recordamos que allí en la montaña de la Transfiguración, cuando Jesús bajó, y en miniatura pues se representó lo que es el reino de Cristo en miniatura, que Él acaba de bajar con el círculo íntimo, los 3 discípulos que pertenecían al círculo íntimo, pues allí había mucha debilidad. No pudieron sacar el demonio de un hijo,
Y entonces, después que pasó todo ese evento, que Jesús sacó el demonio del muchacho, para preguntarle y saber en qué andaban, Jesús le dijo: ¿qué ustedes estaban pensando? Y ellos callaban, porque Jesús entendía y sabía bien claro que ellos estaban discutiendo de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y de ahí tuvo que darle también otra lección importante de humillación. Todo este proceso de instrucción a los discípulos es por lo que le esperaba, porque realmente cuando uno hace la decisión de seguir a Cristo, quizás Pastor Machuca y amigos oyentes, una de las cosas que menos habla es que antes de la glorificación, de entrar en la gloria con Cristo, hay que pasar por momentos difíciles, y posiblemente algunos de nosotros, con los discípulos, vamos a ser como una especie de mártir para morir por la causa de Cristo, y eso era básicamente lo que Jesús trataba de enseñar a sus discípulos. Noten ustedes que esta misma transfiguración, por eso el título, La montaña y la multitud, precisamente haciendo referencia a esto que usted puntualizaba, esto que sucedió arriba, directamente notamos cómo la representación directa en relación a esa segunda venida, al establecimiento de su reino, cómo es representado brevemente en este tipo de escena de transfiguración, cuando tanto Moisés como Elías y los discípulos estuvieron participando, estuvieron viendo sobre esto. Claro, este acontecimiento señalaba a lo que sucedería pronto en relación con su partida. Por eso Moisés y Elías dialogaban con Jesús sobre este acontecimiento, pero que los discípulos entonces estuvieron participando de este estado de glorificación que vieron de Jesucristo. Oye, realmente vamos a quedarnos aquí, vamos a preparar una enramada, quedarnos en este lugar, y de la manera como está viendo o se está exhibiendo sería, oye, cualquiera quisiera quedarse en el cielo o estar en un lugar ya y no descender aquí a la tierra para luego encontrarse con un estado de total contrariedad a lo que antes se había dicho. Estar en la gloria, estar en un momento ya exaltado, ver a Jesús como se vio, para luego ver y contemplar cómo la incredulidad se apoderó de directamente un hecho, porque no pudieron lidiar con la situación. Por eso Jesucristo, con palabras fuertes, les decía: oye, generación de víbora, ¿hasta cuándo? Su incredulidad, la manera como estuvieron haciéndolo, porque estaban concentrados en otras cosas. Preferir buscar quién es el primero y el más grande en el reino de los cielos desvió su atención de lo más importante y lo que tenían que realizar. Por eso, pastor, hay la lección al cierre para este día. Tiene ahí 2 párrafos importantes que nos gustaría compartir con los oyentes, que describen realmente cuál es el propósito y qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Lo esperaba de los discípulos, pero también en la actualidad, en este tiempo moderno, lo espera también de nosotros. Por eso allí se nos dice en el Deseado de todas las gentes, página 411, antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado entre los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor de Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar a las almas. Ese es el punto importante que nosotros quisiéramos resaltar en esta parte de cierre. Antes de la honra viene la humildad, y es por ello que la otra parte del segundo párrafo nos dice lo siguiente: todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables,
les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Definitivamente que tremenda declaración, pastor. Esa declaración, y junto con el primer párrafo que estuvimos compartiendo de cierre con nuestros oyentes, nos invita a anhelar ser como Cristo, vivir como Cristo vivió en esta tierra, y definitivamente esto va a garantizarnos que cuando vivimos con la humildad y la sencillez de Cristo, estaremos marcados para heredar el reino de los cielos. Así, amigos, estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estuvimos dándole un vistazo a los principales conceptos y elementos que estuvimos estudiando durante esta semana. Les invitamos a orar. Padre bondadoso, gracias porque en todo este trayecto de la semana nos ha guiado, nos ha conducido en este estudio. Es nuestro anhelo y deseo representarte dignamente, y ayúdanos a entender, como debieron entenderlo los discípulos, que la sencillez y la humildad debe caracterizar la vida de tus seguidores. Nosotros nos ponemos bajo tu dirección y cuidado para hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.